Muy buenos días, mis amados hermanos, la paz del Señor para todos ustedes hoy. Espero en el Señor entonces poder tratar hoy de terminar este maravilloso salmo. Vamos a ir al Salmo 51, mis hermanos, que estamos viendo para poder entender una de las razones o la razón para mí principal por la cual David pecó y por la cual muchos de los creyentes pierden o no tienen en consideración también este llamado del Señor a la santificación y cuidado de la pureza sexual. Pero primero que todo, mis amados hermanos, les invito a que oremos para entregar al Señor este momento. Padre Celestial, Señor amado, tú sabes verdaderamente cuánto este salmo, Señor, ha cargado mi alma, Señor. Y espero en Cristo, Señor, que de igual manera llegue al corazón de tu pueblo aquí hoy congregado. Señor, que tu palabra tenga lugar en el corazón de tu pueblo hoy, Señor. Y podamos entender verdaderamente, amado Señor, la razón de tu requerimiento a la santidad, Señor. Y tu exigencia, Padre Celestial, a agradarte en ese aspecto tan delicado y pocas veces cuidado en nuestra vida como iglesia y como pueblo tuyo. Y a través de la vida de este hombre, Señor, a su tremenda y horrible caída, Señor, estamos aprendiendo cómo acercarnos también a ti con un corazón arrepentido y con un corazón, amado Señor, listo a recibir tu misericordia y tu gracia. Te pido, Señor, tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes esta presentación, que es donde el domingo que tuve la oportunidad de compartir no pude hacerlo, pero es el resumen o el bosquejo de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Porque la voluntad del Señor es nuestra santificación y el pecado en realidad, vamos a ver si hoy llegamos a ese gran punto, no es la enfermedad en sí, sino es el síntoma de algo que está faltando. Y el caso de David nos lo está mostrando, ¿cierto? David estamos viendo hasta ahora, llegamos al capítulo 51, versos 5 y 6, ahí quedamos, voy a tratar de avanzar un poquito más por la voluntad de Dios. Pero David, a través del reconocimiento de su pecado, recordamos ya el contexto en el cual David fue impactado, fue llamado al arrepentimiento, algo que él hasta el momento en que Natán lo exhortó directamente, él no tenía conciencia de su pecado. Y eso es un llamado de atención, hermanos, para nosotros, porque puede mostrarnos, amados, el peligro en el que podemos estar si permitimos que nuestro corazón se endurezca o se insensibilice. David, este Salmo 51 es cantado junto con el Salmo 32 después, valga la palabra, después de que él llegó al arrepentimiento, no antes. Porque casi por un año aproximadamente David vivió una vida tan normal delante del pueblo. El rey, aunque el pueblo sabía el pecado de su rey, no le recriminó, y sin embargo David tenía un corazón ya en ese momento tan ajeno al sentir del Señor que no le importó en realidad acercarse varias veces como representante de Dios ante el pueblo en la parte de gobierno, de autoridad, a presentar sacrificios en el tabernáculo con este pecado encima. Solo cuando Natán lo reprende y dice, tú eres ese hombre, él cae en cuenta, porque es en ese momento donde el Señor le abre a él los ojos de su entendimiento. Y esa es la razón por la cual estamos aquí tocando este punto, porque seguramente, espero que no, pero tal vez algunos de ustedes tengan en este momento esa clase de corazón como la que tenía David, y necesitamos, hermanos, que el Señor toque su corazón ahora, hoy, para arrepentimiento, si eso está sucediendo en alguno de ustedes hoy. Entonces David encuentra a través de la exhortación de Natán, yo soy ese hombre. E inmediatamente, pues, obviamente, él canta este salmo al Señor. Es el canto del arrepentimiento y de la súplica. Y David se vuelve al Señor, estamos viendo en el capítulo 51, verso 1 y 2, se vuelve al Señor, al Dios único, como la fuente de piedad, misericordia y compasión, ¿no? Él canta así, Señor, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, compasión, conforme a la abundancia de tu amor para conmigo, quita o borra mis transgresiones, verso 1. También en el verso 2, y pasamos al 7, él ruega al Señor por la limpieza de su pecado.
Recuerden que él le dice, Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa es la idea de restregar hasta quitar. David no estaba contento simplemente con un lavamiento ritual, que eso es lo que hace el hisopo cuando el sacerdote lo esparcía sobre el pecador, declarándolo limpio. Él va directo al Señor. Y recordemos que el Salmo 51 mira la cruz también. Así como nosotros debemos mirar hacia atrás a la cruz, David miraba hacia adelante, hacia la cruz del Calvario, donde encontraría en el Señor esa fuente de misericordia y gracia. Porque todo el Salmo 51 es un canto a la gracia del Señor y a la misericordia, también a su paciencia, pero también una advertencia al juicio del Señor o al juicio de Dios si persistimos en esta clase de pecados o permitimos que nuestros corazones se vuelvan tan insensibles que el pecado pasa a ser parte normal y rutinaria de nuestras vidas. Por eso él desde el verso 3 comienza y en 4 puntos o en 4 momentos él confiesa la seriedad de su pecado. ¿Por qué? Porque ha sido realizado y hecho delante de un Dios santo. Él no puede sacar el pecado de su mente. Por eso él dice en el verso 3, yo reconozco mis rebeliones. La palabra reconocer significa yo las conozco profundamente, entiendo cuál es mi rebelión. David aquí a través del Salmo 51 va a usar 3 palabras, ya se las digo dónde están en el verso 1, en el 2 y en el 5, creo que está el otro, pero tiene que ver con 3 palabras que pueden ser sinónimas en el español, pero en el contexto del hebreo tienen una connotación diferente, que es la palabra pecado, la palabra transgresión y la palabra iniquidad, que están aquí cantadas en el Salmo y tienen una connotación diferente. Sin embargo, él dice, yo reconozco, yo entiendo profundamente mi pecado. Tal vez para el hombre, para los demás, podemos ocultar nuestros pecados, hermanos. Tal vez aquí hay pecados que aún no conocemos. Y yo oro para que el Señor saque a la luz esa clase de pecados, para arrepentimiento, para perdón, para restauración, ¿no? No para que se aleje, no para sacarlo como si fuera un desecho de la comunión, sino para llenarle de la bondad y la misericordia del Señor si se arrepiente. Y él reconoce en el verso 4, por eso dice también, mi pecado está siempre delante de mí. Su pecado está constantemente en su mente. Él no puede sacarla de él, ¿verdad? Porque él entiende contra quién pecó. Y este salmo, hermanos, es una guía de cómo debemos acercarnos al Señor para orarle cuando tenemos un pecado. Y esperamos que espero en el Señor que puedan conocer o aplicar los principios de este salmo para cuando oremos en una oración de arrepentimiento. Por eso él dice, contra ti, verso 4, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Porque él entiende que él no solamente pecó contra Betsabé violándola y aprovechándose de su autoridad como rey, sino contra Urías, la familia Urías, tal vez los padres de Urías, contra sus propios hijos, contra sus esposas que tenía en ese momento, contra Dios mismo y contra el pueblo. Y él dice aquí que su pecado, dice, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Y en el versículo 5 y 6, ahí es donde quedamos hace 15 días. Vamos a tratar de llegar a ver, porque él a partir del verso 7, David menciona 6 puntos, llamémoslo así, 6 pasos para la renovación. El cómo va a rogar y vamos a verlo a través de los últimos versos del capítulo 51, del verso 8 en adelante. Entonces, mis amados hermanos, la escritura dice, y vamos al Salmo capítulo 51, verso 4 para tomar el contexto. Pero les voy a leer hasta donde vamos una paráfrasis. ¿Saben lo que es una paráfrasis? ¿Alguno tiene la idea? Una paráfrasis es tomar un texto y decirlo en sus palabras sin alejarse de la idea principal del texto, ¿cierto? Esta paráfrasis está basada en el Salmo 51, ¿verdad? Y dice así, ten piedad, está basado la gran cantidad de palabras que están acá en el original del hebreo donde se canta el Salmo. Entonces tuve mucho cuidado de usar las mismas palabras para no alejarme obviamente de la intención del versículo en el momento en que lo lea. Y David oraba así, hermano. Recuerden dónde estaba David en ese momento, tal vez en lo profundo de su cuarto, tal vez en el suelo extendido, porque los sacerdotes oraban sobre el piso con sus brazos extendidos
algunos oraban de pie, otros oraban de rodillas. Lo importante era que Dios estaba mirando en ese momento el corazón de David. Y él le clama acá, y recuerdo, esto fue después de que él fue confrontado con el pecado, no antes. Porque para adelante del Señor, hermano, tendremos siempre, la oportunidad de acercarnos a Él. Y David aquí empieza a ver los efectos ya reales. Sus ojos fueron abiertos, hermano. Y por eso él dice, ten piedad de mi sufrimiento. Porque él entendía, él empezó a ver el pecado que había cometido. No fue solamente contra los que humanamente faltó, que ya mencioné, sino contra Dios mismo. Y él sufría por eso. Y eso es una enseñanza para nosotros también, hermanos. ¿Qué tanto sufrimos cuando nos enredamos en el pecado con el pecado? ¿Qué tanto sufrimos cuando vemos a otro pecar también? ¿Qué tanto sufrimos si la iglesia peca? Entonces David decía, ten piedad de mi sufrimiento, Dios, ruego que tengas misericordia. Merezco ser castigado, pero tú eres Dios de piedades constantes y abundantes. Y en base a esto te ruego que no me trates según lo que merezco. Tus misericordias son muy abundantes. Y por eso me atrevo a pedir que borra mis horribles violaciones de tu santa ley. Quita la suciedad visible de mi pecado. Multiplícate para lavarme. Elimina la impureza moral, transformándome interna y profundamente. Santifícame, quitando, extirpando todo pecado de mí hasta la raíz, porque yo conozco íntimamente que crucé el límite que señalaba. Traicioné nuestra relación, sabía el límite y lo crucé. Por eso mi pecado delante de mí está continuamente para no olvidarlo, para no olvidar en qué pequé. Solamente contra ti he pecado, y contra nadie más he pecado, y he hecho maldad y perversión delante de tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, que tu juicio contra mí es justo. Todo lo que rodea mi nacimiento es inicuo. Fui engendrado y concebido en pecado por mi madre. Tú te deleitas y complaces en lo justo, lo confiable y seguro. Desea la honradez desde el vientre. Entonces vamos al Salmo capítulo 51, verso 5, ahí fue donde quedamos. Y David utiliza aquí a través del Salmo 3 palabras que muestran lo que significa faltarle a Dios. En este caso usa la primera, que es en el verso 2, que es la palabra pecado. David va a utilizar tres palabras que están relacionadas. En el español son casi como sinónimos, pero en el hebreo tienen una connotación mucho más profunda y diferente, ¿no? Muestran diferentes caras de cuánto le ofendemos al Señor. Y en conjunto ofrecen y nos permiten entender, hermanos amados, cuál es la naturaleza de la maldad. O sea, qué es lo que significa ser malo, perverso o pecador, y la necesidad que tenemos del perdón. La primera es, como ya mencioné, la palabra pecado. Lávame, verso 2, más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él va a usar tres palabras, que es transgresión, en el verso 1, o rebelión, la palabra maldad o iniquidad y la palabra pecado. Entonces él dice primero, mencioné o puse en ese orden primero pecado, pero podríamos empezar desde el verso 1. Pues usemos la palabra primera pecado. Entonces, este término es muy general. La palabra pecado es en realidad errar el blanco. Pecar es faltar a los estándares de Dios. Describe cualquier acción, cualquier pensamiento que no alcanza el estándar de perfección de Dios. El pecado puede ser tanto voluntario como involuntario. Por ejemplo, dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Eso es errar el blanco. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fallaron el blanco, erraron a la meta del Señor. Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora David profundiza un poco más, porque en el verso 1 dice, ten piedad de mí, ¿verdad? Oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones o rebeliones. La palabra transgresión se aplica acá también. Aquí se traduce rebelión. Y en el hebreo o en otras versiones es transgresiones. ¿Qué es transgresión? La palabra transgresión implica una rebelión deliberada,
contra Dios. Puede ser por prevaricación, o sea, que usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cierto? Que usted conscientemente, sabiendo que es lo bueno, no lo hace, eso es prevaricato. O por dolo, que usted conscientemente decide hacer lo que no es correcto, ¿verdad? Lo que es malo, por dolo. Es una violación consciente de la confianza del Señor y de su ley, ¿verdad? Se refiere a cruzar la línea. Cuando usted hace el acto, en la transgresión es el acto en sí. Cuando usted pasa la línea a propósito, desobedeciendo abiertamente un mandato conocido, eso es transgresión. Por eso David canta en el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Transgresiones, pasó el límite, ¿verdad? Pasó, faltó a la confianza, traicionó al Señor. Eso fue lo que David había hecho y por lo cual él estaba sufriendo. La otra palabra que está en el verso 5-6 y también está en el verso 2. Lávame más y más de mi maldad. Verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La palabra maldad es iniquidad. Entonces hay tres palabras: pecado, transgresión, que es pase el límite, o sea, haga algo, e iniquidad. Y la palabra iniquidad es ese estado natural, esa naturaleza que tenemos de perversión, una naturaleza torcida y muerta, totalmente contraria al Señor, carne que es enemiga de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 1 lo dice, que nosotros estando muertos o en iniquidad en nuestros delitos y pecados, fuimos salvos también por Cristo, fuimos pasados de la muerte a la vida. La palabra iniquidad es esa corrupción natural. Todos nacemos con esa corrupción natural. Edén, que está formándose en el vientre de Yuri, ella ya viene con la corrupción natural. Y ese pecado con la cual ella ya está desarrollándose ahí, si sus padres no le muestran la verdad al Señor para que ella conscientemente decida aceptar el perdón que el Señor le ofrece a través de Cristo, ella morirá en sus pecados también, ¿cierto? Y eso hay que llamar la atención porque miren la tremenda responsabilidad que tenemos los padres en ese proceso tan importante de educar a nuestros hijos en el temor a Dios. Y ahí fallamos muchas veces. Entonces la iniquidad es el origen de los pecados premeditados y continuos. David dice aquí en el Salmo 5, 51, 5, 6, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, resumiendo, primera palabra, verso 1, ya lo tomo en orden, David, verso 1, transgresión, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones o transgresiones. Él desobedeció voluntariamente. ¿Qué le impide a usted, mi amado hermano, faltar a la ley de Dios? ¿Qué es lo que le impide a usted pecar deliberadamente contra los mandamientos de Dios? ¿Hay algo que le impida? Nada, ¿verdad? Usted decide en qué momento. Pero si hay alguien que le advierte, ya como hijo de Dios, que está, o su conciencia, o el Espíritu Santo redarguyéndole, mostrándole, trayéndole a la revelación la palabra para decirle, no lo haga. David llegó a ese estado de inconsciencia espiritual que perfectamente, cuando salió a la terraza de su casa, cuando deseó la mujer de su prójimo, al ver que las cosas se le salieron de control, porque la Biblia dice que el pan comido en oculto es sabroso, ¿verdad? Y viola, porque ella tuvo que aceptar la imposición de David como rey. Estoy hablando de Betsabé, y fue, para mí, en mi opinión personal, fue una violación que David hizo contra Betsabé. Cuando ella le dice, estoy en embarazo, ¿qué hacen hoy día las parejas cuando eso sucede? Y eso es un pecado aún más aborrecible, ¿cierto? Cuando los jóvenes caen en esa falta de pureza y se embarazan a su pareja, ¿qué es lo primero que dice el varón? La gran mayoría de veces, yo no quiero ese niño, ¿no? Abórtelo, ¿cierto? Sáquelo, bótelo. Y hoy día se está promoviendo esos métodos donde usted toma algo, no sé si es que lo toma o se inyecta, que en el caso de quedar en embarazo, aborta inmediatamente. Creo que es así la idea. Hermanos, a ese grado de perversión y de iniquidad hemos llegado. Entonces David lo reconoce acá, ¿no? Punto 2, verso 2, dice, lávame más y más de mi maldad o iniquidad. Entonces él entiende que su naturaleza es torcida. Hermanos, y nosotros tenemos que entender lo mismo.
nuestra naturaleza es torcida. Ninguno de los que está acá, si no es por la gracia del Señor, no podemos mostrar nuestra verdadera naturaleza, porque están en conflicto, tanto el espíritu como la carne. Y no hay punto medio. No pueden haber cristianos que son espirituales o cristianos carnales y en el medio los otros cristianos. No, o usted está en la carne o usted está en el espíritu. O está en obediencia al Señor o está en perversión, en pecado contra el Señor. No hay punto medio. Si usted deja un vacío aquí en el alma, si usted olvida, eso fue lo que David comenzó y lo veremos en el verso 12. David empezó a faltar en eso, tal vez diversas ocupaciones, tal vez demasiado trabajo, tal vez tenía que atender, no sabemos cuántas mujeres tenía, pero imagino que debería tener por lo menos 2 o 3 esposas más porque se les permitía. De ahí salieron sus hijos Amnón, su hija Tamar, su hijo Absalón, su hijo Adonías y después también, último con Betsabé fue Salomón. Pero él tenía que estar ocupado en sus labores como padre, atender los asuntos del reino y poco a poco se fue olvidando de buscar al Señor temprano. Temprano yo te buscaré. Y él empezó a faltar a sus mismos principios y poco a poco su corazón se fue endureciendo. Para que cuando llegó el momento del pecado, para él fue fácil decir, matemos a Urías. Cierto, era lo más rápido, lo más inmediato. Y no le pesó, hermanos, cortar la vida de un hombre, mentir sobre la vida de ese hombre y entregar en sus propias manos su condena, porque en la misma carta que envía Joab, el general de los ejércitos allá con sus enemigos, le dice a él, póngalo al frente de la batalla para que muera. Hermanos, y muchas veces nosotros hemos actuado como David de igual forma, ocultando nuestros pecados de diferentes maneras y con diferentes medios, excusando, ¿no? Dándoles otros nombres, buscando la manera de rebajar. David, aquí en el Salmo 51, algo que los mal llamados psicólogos modernos hacen hoy, cuando usted va a una consulta, que usted empieza a abrir su corazón y a ver sus traumas del pasado, la gran mayoría de psicólogos dicen, culpe a otro, señale a otro, viene por sus pares o viene por el ambiente en el cual usted creció. Por diversas circunstancias siempre buscarán culpe a otro, usted no tiene la culpa. En cambio David, hermanos, a través del Salmo, él aumenta su pecado, él lo magnifica, porque no quiere olvidarse contra quién pecó. Por eso él dice en el verso 2, límpiame de mi pecado. Él admite su fracaso, lo llama como es, pecado. Nosotros tenemos esa tendencia, ¿cierto?, a excusar, ¿cierto? Si usted dice, por ejemplo, no, es que me gusta tener libertad en mis pensamientos, en mis opiniones. Vamos a usar un término más o menos como la idea. A mí me gusta ser libre en mis opiniones ante mis padres o ante mis líderes o ante las autoridades. Yo tengo la libre determinación también de dar mi opinión y de sentir. En la Biblia, ¿cómo se llama eso? Rebeldía. Porque la Escritura dice que debemos someternos a las autoridades. Estoy dando ejemplos que se me vienen ahora a la mente. Usted puede ponerle nombres que quiera a los pecados que vive y Dios sí los llama como son: pecados de adulterio, pecados de fornicación, pecados de inmundicia, pecados de lascivia, pecados de desobediencia, pecados de falta de amor. No llame otra cosa, es que el hermano no me encuentro con él, como que no hay empatía. No, la palabra dice, usted no está amando a su hermano. Y tenemos esa desafortunada inclinación siempre a excusar nuestro pecado. Por eso en el verso 4 David dice contra ti. Mire que lo repite 2 veces, hermanos. Cuando se repite 2 veces, en la Biblia se repite la palabra o la frase más de una vez, es que es de mucha importancia. Contra ti solo he pecado. Y entiende que aunque sus acciones dañaron a otros, su ofensa principal fue contra la santidad y la autoridad del Señor. Vamos a ver la presentación ahí. Ok, vamos a ver si me vuelve porque se me fue. Listo. Entonces, a partir del verso 8, 5 y 6, dice en el verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y David va entendiendo y va aceptando delante del Señor su naturaleza pecaminosa. Pero miren lo que dice en el verso 6. He aquí comenzamos los últimos minutos que nos queden, hermanos amados. Lo importante es que estas palabras queden en su corazón, hermanos, para transformación. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender
sabiduría. Él admite haber pecado contra la luz misericordiosa del Señor en su corazón en el verso 6, ¿cierto? Él dice, tú deseas la verdad. ¿Eso qué significa, hermanos? Que el Señor, David, después de entender lo profundo que es su pecado, su naturaleza pecaminosa, se vuelve al Dios en arrepentimiento, y él dice algo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice el verso 6, he aquí, tú amas la verdad. Y no se refiere a la verdad de la palabra, porque la Biblia dice, tu palabra es verdad. No tiene su aplicación ahí. Tiene que ver con desnudarnos delante del Señor, hermanos. Poner frente a él nuestro pecado. Si usted fue grosero, ¿cómo se acerca al Señor? Señor, cometí esta grosería. Si usted fue, bueno, la acción que haya hecho, el Señor la conoce. ¿Es verdad, hermano? Eso significa confesión. Poner frente a él nuestro pecado. Y David por eso dice, aquí tú amas esa verdad en lo íntimo. Y también en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Porque eso significa ponernos, hermanos amados, delante del Señor y ser honestos con el Señor. Decirle a él lo que él ya sabe, ¿verdad? Atrevernos a ir a él sin maquillaje. Las mujeres les gusta maquillarse, ¿cierto? Hoy día hasta los hombres se maquillan, qué vergüenza. Pero a las mujeres, ¿por qué se maquillan? ¿Por qué se maquillan ustedes, hermanas? ¿Para qué? ¿Para verse qué? Linda, o sea, su merced sin maquillaje es fea. No, es linda. Lo que pasa es que ustedes usan el maquillaje para resaltar ciertos aspectos de su propia belleza, ¿cierto? O resaltan sus ojitos. Yo he visto que se ponen sombritas acá o labios carnudos, ¿cierto? Para su esposo únicamente, ¿verdad? Porque quieren resaltar su belleza. Pero también seamos justos, ¿cierto? Ustedes utilizan el maquillaje para guardar o ocultar ciertas imperfecciones, ¿cierto? Un granito acá, ¿verdad? Una manchita aquí, ¿verdad? Un pelito por acá, bueno, eso se depila. Pero igual utilizan el maquillaje. Hermano, lo que quiero decir con esto es que el Señor quiere que nos acerquemos a Él sin maquillaje, sin disfrazarnos, sin ponerle cositas aquí, ocultar las cosas, ¿no? Por eso dice, las mujeres la usan para aumentar su belleza o ocultar ciertas imperfecciones. Entonces Dios ama cuando nosotros nos vamos delante de Él quitándonos el maquillaje, presentándonos tal como somos. Hermano, no tenemos que seducir al Señor, no tenemos que agradarle a Él, no tengo que maquillarme para hacer a Él agradable. Dice una paráfrasis de Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, cuando más era débil, sucio y hostil hacia Él, Él nos amó. Ahora, yo les pongo una pregunta aquí. ¿Deseamos, amados hermanos, en verdad, como Dios, la autenticidad? ¿Amamos la honestidad y la transparencia delante de Él? ¿Cómo se está usted acercando cada vez que ora? ¿Ora hacia sí mismo? Esa es una oración peligrosa. Tengan cuidado cuando usted se habla a sí mismo, pero no le habla a Dios, ¿cierto? Entonces hay que discernir mucho usted cómo está orando. Hermano, ¿sabe por qué digo eso? Porque en la congregación, pues no sé, creo que de pronto en nosotros nos está faltando más oración confesional como iglesia. De pronto en su casa, igual usted en su lugar oculto ora y usted reclama al Señor y abre su corazón delante del Señor. Pero, amados hermanos, es necesario como pueblo de Dios también reunirnos para confesionalmente reconocer nuestras faltas delante del Señor y pedir de Él misericordia. Por eso Él dice algo también, en lo secreto o en lo más íntimos me has hecho comprender sabiduría. La palabra secreto que está aquí en el griego se traduce literalmente riñones, pero en el griego no, en el hebreo se traduce literalmente. La palabra íntimo es jod, que en el hebreo es riñones, porque para los judíos, o las partes cubiertas, los judíos veían los riñones, eran considerados como el asiento de las emociones más profundas. Ellos no decían te amo con el corazón, ellos no usaban ese término, te amo con el corazón, ellos decían te amo con los riñones. Eso era lo que ellos usaban y así ellos se expresaban, porque para ellos lo más profundo venía de esa parte, así lo decían. Por eso David en realidad está diciendo eso, en lo más íntimo, o sea, con todos mis riñones, donde estaba el asiento más profundo de sus emociones y conciencia. Hermanos, David reconoce que Dios no se conforma con una rectitud superficial o un ritualismo externo. Tengamos cuidado con eso. Él exige integridad que brote desde lo más profundo de nuestro ser. Él desea pureza, amados hermanos, no para ser vista por los hombres, sino que sea vista por Él primero, para que Él nos dé su bendición. Miren lo que dice también el verso 6.
en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo oculto, en lo escondido, que está con paralelo con lo más íntimo, se refiere a ese mundo interior del corazón, hermanos, y de la mente que David descuidó. ¿Él fue sabio en sus decisiones? ¿Ustedes creen que él fue sabio en sus decisiones? Fue un necio completo. Por eso necesitamos orar pidiéndole al Señor sabiduría para entender cómo le honramos, hermanos. Tal vez en este momento algunos de sus corazones están tan insensibles. Tal vez usted esté escuchando lo que yo estoy diciendo acá, o lo que el Señor le está diciendo a usted hoy acá por medio de su palabra, pero su corazón en realidad está lejos de él. Y yo puedo estar viéndolos aquí, digo, hoy que he captado el interés de la congregación, gloria a Dios, pero seguramente Dios, que sí conoce su corazón, estará entendiendo dónde está su corazón ahora. Tal vez muchos de algunos, no digo muchos, su corazón no está acá, está en otro lado. Ruego para ustedes misericordia, hermanos, de parte del Señor. Pidámosle a Él esa sabiduría, ¿no? No solamente el conocimiento intelectual. Dios puede intervenir para enseñarnos. Eso es lo que el David pide. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Para qué? Él quiere que el Señor le enseñe y forme en él esa sabiduría divina, hermanos amados, que nació de su corazón. Ahí fue donde por falta de sabiduría él pecó. No es algo que David pueda lograr. Él le pide al Señor, hazme, dame. Por eso él siempre usa las palabras, por eso dice, lávame, límpiame, ¿verdad? Él dice, hazme oír, lávame, purifícame, verso 7, crea en mí, vuélveme, líbrame, porque eso es el proceso del Señor, hermanos. A partir del verso 7 y 8 en adelante, David menciona 6 aspectos de su súplica que están aquí en la presentación. David empieza en el verso 8 y en el verso 12. David no solo busca perdón, sino transformación. Cuando oramos, hermanos, debemos buscar, ¿qué debemos buscar cuando oramos delante del Señor a causa de un pecado? Perdón. ¿Y qué más? Transformación. Pues no es perdón para después volverlo a hacer, ¿no? Es perdón para pecar y no volver a hacerlo. Por eso David decía, mi pecado está siempre delante de mí. Enseñamos, y es una verdad, que el Señor echa nuestros pecados tras sus espaldas. Pero recuerden, es tras las espaldas de Dios, no de las mías. Entonces yo tengo como conscientemente poner mi pecado delante de mí para que me advierta, hermanos. Esta semana pasada Keren tuvo un susto, porque iba manejando, iba con la niña a un supermercado, tal vez iba a la iglesia, no sé, pero sin querer se pasó una luz en amarillo, en rojo. Estaba ahí y vio el amarillo y se le hizo fácil cruzarla cuando pasó a rojo. Muchos lo hacemos, ¿cierto? La advertencia estaba delante de ella, perdón. Cuando ella empezó a ver que una patrulla le prendía las luces, dijo, oh, ustedes saben lo asustador que es eso. Y ella manejando y no paraba, y la patrulla pita y llama, Peter, ¿qué hago? Pare, pare. Ella no se atrevía a parar porque decía, no es conmigo, no, yo no hice nada, ya no se dio cuenta. Y paró y la gente se le viene y le hace la amonestación. Gracias a Dios no le hizo comparendo, le hizo una recriminación. Yo no pensé que fuera conmigo, señor, pero usted sabe lo que hizo, señora. Usted se pasó una luz en amarillo y eso es peligroso. La advertencia estaba ahí. Y ella, ¿por no qué? ¿Por ignorancia? No, porque ella sabía. ¿Por qué ella pasó la luz en amarillo? ¿Por rebeldía? No. ¿Por qué fue? Se confió, se descuidó, hermanos. Amarillo, amarillo, amarillo. Uy, pasé, pero estaba la autoridad ahí. Y así nos pasa nosotros igual, hermanos. Vemos la advertencia en amarillo y decimos, la pasé. Uy, la pasé ya. Pero Dios está mirando, hermanos. Dios está observando. Por eso David no solo busca perdón, sino transformación completa. Y miren, hermanos, él tiene el deseo. Yo creo que eso necesitamos cultivarlo, hermanos. Esto es para que ustedes miren, para que todos miremos, porque a mí me está dando tan duro este salmo que me ha hecho reconsiderar la manera en que oro. Y David lo que está buscando no es solamente ser cambiado, sino también mostrar así, eso se ve a través del verso 8 hasta el verso 15, 16, 17 es el último, ese deseo de renovación. Hermanos, les hago una pregunta. Si somos nacidos de nuevo y nuestros pecados han sido perdonados,
¿Estamos en verdad conscientemente comprometidos a ser cambiados por Dios? Esa es la pregunta. Porque si la respuesta en su corazón es no, esa es la razón del por qué usted peca tan fácilmente. Porque algunos todavía están en sus pecados hoy día. Porque no han considerado, no se han comprometido a ser cambiados por Dios. Si usted no tiene pasión o el deseo de ser transformado como David, advertencia, no digo que lo sea, pero es posible que usted no sea nacido de nuevo. Porque ese deseo viene del Señor. Recuerde usted contra quién está pecando, hermanos. No es un juego. No está pecando. Al liderazgo le puede faltar, bien. Puede faltarle a la iglesia, está bien. Pero recuerde que usted le está faltando al Señor. Por eso debemos anhelar, hermanos, desear como iglesia ser transformados. Y eso significa no pecar o más bien buscar, encontrar el perdón, pero ver la transformación en un proceso. Hay que romper, hermanos, ya esa cadena del círculo vicioso de pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, confesar. Y ahí se quedará hasta que el Señor vea. Hay que romper esa cadena de maldición y de esclavitud. ¿Cómo? Siendo transformados. ¿Y cómo somos transformados? Uy, hermanos, David aquí va a mencionar varias cosas de cómo él fue transformado para no volver a pecar. No que no pecara, sino para no caer en el mismo pecado nuevamente. Verso 8 y el verso 12. 6 aspectos de esta súplica por el cambio. Ahorita cantamos, ¿cierto? Y Kevin nos guió a Las Palmas, ¿no? Y pudimos ver, ¿cierto? Porque él dijo, mantengamos ¿qué? El ritmo y todos, aunque por ahí, no sé si me equivoqué, pero había uno que estaba, quién sabe, apalmando a dónde, porque eso estaba descoordinado. Pero bueno, nos guiaron, siguiendo el ritmo. Lo vimos, ¿cierto? ¿Cierto? Y miramos y bonito nos anima. Pero miren lo que dice David en el verso 8. Hazme oír gozo y alegría. ¿Cómo se oye el gozo? El gozo se ve. Yo lo vi ahorita en el canto. Pero David ora porque él da con el punto por el cual él pecó. Él dejó de lado aquellas cosas que le causaban su gozo. Él dejó de, temprano yo te buscaré, ya no lo buscó temprano. De mañana me presentaré, ya no lo buscaba de mañana. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, y tampoco iba al templo. Y seguramente también, como dice en el verso 13, él no enseñó a los transgresores sus caminos, ni los pecadores se convertían a él porque él no tenía nada que ofrecer. Porque él dejó de lado la fuente de su gozo. Por eso David dice, hazme oír gozo y alegría. Y en el hebreo la palabra hazme oír, la palabra oír no es oír, es hazme obedecer, hazme publicar. Y el efecto que usted va a recibir es algo que viene de Dios. Entre las dos palabras que están en el capítulo 51, verso 8, ¿cuál es la palabra que David pide oír que viene de Dios? ¿Cuál es? Capítulo 51, verso 8. Hay una que viene de Dios y hay otra que viene de la comunión. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál? Fuerte, hermanos, amados, más duro, ustedes lo saben. Verso 8, el gozo. El gozo del Señor, mi fortaleza es, porque viene del Señor. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. El gozo viene profundamente de entender, de comprender quién es Dios, a quién amo, a quién sirvo y a quién adoro. Y la alegría es el resultado de estar en la comunión. En este caso David, porque David, y eso tiene que ver con lo que David hacía. Yo me preguntaba cómo se oye el gozo y la alegría. Hay una transliteración también en otra versión de la Biblia que David dice en este salmo, devuélveme la alegría de estar brillante otra vez. Porque David entendía a través de su oración que él se había opacado. Ayer vimos con los caballeros la importancia de la sal. ¿Cuántos de acá son sal diluida?
¿Cuántos de acá son sal que ha perdido su sabor, que ya no es posible recuperar? ¿Cuántos de acá son sal inútil? Y David lo había entendido, por eso él no brillaba. Y David dice, en la cultura hebrea, hermano, porque dije, ¿cómo se oye el gozo y la alegría? Y en la cultura hebrea, el gozo y la alegría no eran sentimientos internos, se expresaban audiblemente. Eso significaba que David, por su pecado, cantaría como he visto a algunos cantar aquí en la congregación. Temprano yo te buscaré, de mañana me presentaré. Así, hermanos. Así cantaba David. Porque él no tenía ese gozo interno, hermanos. No podía brillar. Él no lo entendía, pero su pecado lo redujo al mínimo. Por eso aquí dice, Señor, hazme oír de nuevo ese gozo y esa alegría. Porque él quería oírse a sí mismo para poder impactar a otros. Dice, se recrearán los huesos que has abatido. Él no lo entendía, pero él estaba tan enfermo. Tal vez estaba chupado. A veces hay que mirar usted cómo está, hermano. Si lo vemos chupado, flaco, ojeroso, cansado, así todo chupado, es posible que haya pecado. No, mentiras tampoco. Pero sí, David lo entendía así, ¿no? Dice, se recrearán los huesos que has abatido. Porque David se expresaba audiblemente a través de la música, el canto y la alabanza en la comunión con el pueblo y con aquel que habitaba en medio de su pueblo. Por eso los salmos son cantados. Y se danzaban, ¿no? Las danzas de hoy que aplican en las iglesias. Eso es una herejía. Y tampoco vamos a poner aquí a danzar a nadie, ni más faltaba. Eso no tiene que ver. Pero tiene que ver con la esencia por la cual David expresaba el gozo que tenía del Señor por estar en comunión con Él. Y él lo entendía, hazme de nuevo oír ese gozo y esa alegría. Quiero tener otra vez comunión contigo, con tu pueblo, realmente, sinceramente, transparentemente. Y se recrearán los huesos que él mismo, o sea, Dios, había batido. Gozo en la Biblia es la satisfacción y la plenitud interior que proviene de una relación correcta con el Señor. La obediencia a sus mandamientos, la confianza en sus promesas. Y no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia y la fidelidad del Señor. Por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses, estad siempre gozosos y orad sin cesar. Porque el gozo usted acepta, que por ejemplo vienen las pruebas, usted está gozoso. Muere, perdemos a alguien, tenemos que mostrar el gozo. Hay una tristeza humana, que es lo contrario a la alegría. Pero tenemos el gozo de saber si es un amado que murió en el Señor, ¿dónde estará ahora, cierto? La alegría es una emoción positiva, respuesta a experiencias agradables, celebraciones, bendiciones, momentos de regocijo colectivo. Entonces, tenemos un gozo interno que nace de nuestra relación con Dios y una alegría que se manifiesta en la comunión unos con otros. Y tenemos que verlo, pero también sentirlo, que lo oigamos, porque eso nace en mi corazón. Si usted puede alabar al Señor, alce sus manos, álcelo, haga las palmas, hágalas. No, claro, no lo haga como de pronto alguno dirá, si lo hacen los demás, yo lo hago, ¿cierto? No es así, hermanos. Demuestre que en verdad su gozo es un gozo genuino. David dejó morir el gozo. E inmediatamente cuando eso sucedió, el pecado tomó forma y controló. Él perdió su canción, dice otra paráfrasis, en otro comentario bíblico de este tema. Cuando David pecó, su comunión con Dios se rompió. La culpa y la vergüenza silenciaron su alabanza. Ya no podía oír ni participar en la alegría de la presencia de Dios. Por tanto, él perdió su canción. Es una metáfora perfecta para mostrar o para representar la pérdida de la alegría espiritual y la capacidad de alabar. David le estaba pidiendo al Señor que restaurara la causa de su canto. O sea, ¿por qué cantamos nosotros, hermano? ¿Por qué tenemos alegría? ¿Por qué tenemos alegría? La palabra alegría. Porque hay otros que también se alegran con nosotros, ¿no? Alegrados con los que, gozados con los que se gozan,
y alegrémonos con los que se alegran. Pero la alegría viene a estar en la comunión. En la comunión debemos sentir alegría, pero el gozo es muy particular, es muy personal, hermanos. Y viene de saber que soy perdonado y que tengo comunión con Dios. Y eso se va a manifestar en una alegría con mis hermanos. En este congreso me sorprendió. El Señor está haciendo algo maravilloso en las asambleas en Colombia. Asambleas que hace unos años no se podían ni cruzar, ni saludar, de nuestras asambleas. ¡Qué vergüenza! Por interpretaciones de hombres humanas, erróneas. Yo no digo malintencionadas, obviamente, pero no bíblicas. Y vi grupos, 3 tendencias en las asambleas de los hermanos, que quiero decir, no es denominacional, no son iglesias que forman una denominación llamada de los hermanos en Cristo. No, eso no es denominación. Nosotros comenzamos como asambleas independientes, grupitos de hermanos que nos reuníamos en casa, pero crecimos tanto que formamos iglesia. Pero algunas se fueron a un extremismo dañino y otras se fueron a un libertinaje peligroso. Nosotros queremos mantener el punto medio, ni al libertinaje ni al legalismo. Sin embargo, allí en el Congreso, hermanos, vi congregaciones de todas las tendencias. Y de todas las tendencias quiero decir, o la extremista legalista, donde usted no puede entrar al culto si no usa saco. Y allá hay un lugar, un habitáculo en la iglesia donde hay sacos. Y usted tiene que ir y ponerse el saco. Si no, no puede entrar en la iglesia. Y están las hermanitas que traen el velo y llega el pastor y el anciano, y si usted no tiene velo, le pone el velo. La obliga a que se ponga el velo. ¿Y eso para qué? ¿Y qué ganan con eso? Y hay unos donde están peores, están las corbatas. Yo aquí lo uso por elegancia y por respeto a Dios, no por imposición, obviamente. Pero hay congregaciones que lo hacían así. Ahí estaba el saco y la corbata. Usted no puede entrar a la comunión ni participar de la cena y no tenía saco y corbata. Y la hermanita no puede entrar ni participar de la comunión y la cena si no tiene su velo puesto, así no lo sienta ni lo entienda. Tiene que ponérselo. Eso es legalismo. Y están los otros extremos que no voy a mencionarlos, obviamente. El del libertinaje, ya el de se pasan ya para el otro lado. Sin embargo, en ese congreso hubo de ambas tendencias. Iglesias de los hermanos de la cordillera oriental, que somos nosotros. Asambleas de los hermanos, como el centro bíblico, que son los hermanos cerrados, ¿no? Cerrados, exclusivistas, de corbata, de saco y velo, y de canto, mujeres allá, hombres acá, 0 instrumentos, imagínense. Pero ahí estábamos, buscando que un propósito, no que ellos vivieran o practicaran su iglesia como nosotros, o nosotros como ellos, no, sino buscando cómo presentar el nombre de Cristo. Asambleas de los hermanos de aposento, que son el punto medio. Nosotros estamos más en el punto medio también. Me dio mucha alegría ver eso. Y es algo que no debemos perder, hermanos, porque para volver al punto y terminar ya, tenemos que buscar la manera de mostrar nuestra alegría por estar en una comunión correcta con el Señor y el gozo profundo, o la comunión correcta con nuestros hermanos, perdón, y un gozo profundo de entender que estoy en perfecta comunión con el Señor. Y eso no admite que yo vea a mi hermano allá como algo externo que prohíba, o a mi hermano allá como algo al cual yo no me debo acercar porque está prohibido. Eso es pecado. Padre Celestial, Señor, te doy las gracias. Gracias, Señor, porque nos has lavado, Señor, nos has limpiado tan profundamente, Señor, aún no lo entendemos, Señor. Pero te suplico, Señor, que abra nuestros ojos, aunque sea por un momento, para entender, Señor, lo horrible que es el pecado delante de tu gloria y santidad, Señor. Perdónanos, por favor, Señor. Tantas veces que conscientemente, Señor, prevaricando, Señor, lo hicimos sin importarnos que tú estabas ahí, Señor, escupiéndonos, Señor, viéndonos, y nosotros deleitándonos, Señor, en inmundicia, en pecado, en transgresión e iniquidad, Señor. Reconocemos, Señor, que solo contra ti, Señor, presentaremos algún día cuentas. Tú eres justo, Señor. Si hubieras traído el juicio sobre nosotros, en ese momento justo eres, Señor. Justo eres ahora que por tu gracia, Señor, decidiste perdonarnos. Y en ese perdón y esa bondad y esa misericordia que hemos recibido con hambre, Señor, con sed, te suplicamos, Padre de la gloria, que por favor, Señor, nos des esa sabiduría, Señor, para entender cómo honrarte en todo, Señor.
Nuestra vida en este mundo no es nada, Señor, con la eternidad que nos espera, Señor. Por favor, Señor, en nuestra comunión buena, somos honestos, Señor, te amamos. Queremos conocerte, está tu palabra que nos guía, Señor. Haznos oír ese gozo y esa alegría, Señor. Y recrea los huesos abatidos por el pecado. Esos huesos que están apretados, quebrados, Señor, rotos por culpa del pecado. Llévanos, Señor, a esa sanidad que Cristo da por su sangre preciosa. Señor, ya no nos muelas más, Señor, ya no nos quebrantes, ya no nos derrumbes, Señor, levántanos. Perdónanos, Señor, como iglesia o individualmente, Señor, pecamos contra ti. Te pido en el nombre de Jesús. También, Señor, abre nuestros labios para que nuestra boca publique, Señor, y hable de tu alabanza. Y después de cumplir todas estas condiciones que tú, Señor, pides de nosotros en esta oración modelo de David, podamos entonces enseñar a los transgresores sus caminos para que los pecadores se conviertan a ti. Te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús, para gloria tuya. Amén y amén. Dios les bendiga.